Personas que destruyeron su cuerpo. ¡Uy! ¿Nos pondremos Void? ¿Me pondré Void? ¿Acaso vamos a ponernos Void? ¿Acaso vamos a ponernos Void? ¿Se puso Void la cosa? Si el video dice advertencias porque se viene un miedo. Tan antiguo como el tiempo mismo ha sido la maldad humana. Ay, 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 y con Loquendito. Sí. Con Loquendo y todo, más Void. Uf. Ah. Como seres pensantes, siempre hay quienes buscan perjudicar a otros de distintas maneras. Y aunque la idea de que la maldad es relativa y no absoluta se ha tratado de promover, luego de ver estos casos, es muy probable que tu forma de ver la maldad humana cambie por completo, para peor. En esta ocasión no me encuentro solo, ya que hoy me acompaña un colega, uno de los mejores youtubers de temas oscuros. Bueno, pará, ¿qué es eso? Pará. ¿De quién es el cumple? Apocalipsis. ¿Y esas? ¿Y las gemelas Olsen? Le doy mi más sincero agradecimiento, y les recomiendo que vayan a darse una vuelta por su canal. Tiene un contenido sumamente interesante y entretenido. El día de hoy, te presentaremos un listado conformado por 10 individuos que pasaron ¿Tu amigo? a la El infamia, Peter. como algunos de los seres humanos más crueles, detestables y abominables que han vivido en tiempos recientes. Cabe aclarar que este listado no es un top, y que hay muchos candidatos que pueden entrar en ¿Cómo que tu maestro? futuras entregas de este listado. Si tienes alguna sugerencia para una próxima parte, por favor, ponla en los comentarios. Sin nada más que agregar, comencemos. Matthew Falder. ¿Por qué me suena esa cara? El británico Matthew Falder era considerado por sus allegados como alguien tranquilo y agradable, además de ser extremadamente inteligente. Poco sabían estas personas que estaban compartiendo con uno de los depredadores en línea más crueles y despiadados de la época reciente de Internet. Falder frecuentaba sitios en línea en donde chantajeaba a menores de edad para que le mandaran fotos íntimas, luego de obtenerlas, las amenazaba de que si no hacían lo que él les pedía, esas fotos llegarían a sus padres y amigos. Las fotos que Falder obtenía eran rápidamente publicadas en foros de la Deep Web, donde ya se le consideraba un usuario de alto rango, llegando a publicar más de 400 fotografías en distintos foros en línea. Los actos que este tipo obligaba a hacer a sus víctimas iban desde lamer inodoros, hasta cometer crímenes. Se tiene el registro que una de sus víctimas fue obligada a ultrajar a una persona de 4 años de edad, y mandarle pruebas a Falder. Matthew Ya se puso Void de verdad, amigo. Se puso Void de verdad. sabía muy bien cómo ocultarse en línea, llegando a tener, por lo menos, 70 usuarios distintos para evitar ser rastreado. Al menos 4 de sus víctimas intentaron ¿Cómo te acordás la contraseña de 70 usuarios? acabar consigo mismas, debido a la presión que él les imponía. Aún así, su rastro de destrucción que inició en el año 2009 finalizó hasta el 2017, cuando fue arrestado. Se le sumaron más de 137 cargos, y por lo menos 47 víctimas confirmadas durante su trayectoria de Internet. Finalmente, el 19 de febrero del año 2018, fue condenado a 32 años de prisión, 32 años de prisión nada más. Ay, Dios santo. Al darle su sentencia, el juez lo llamó como una de las personas más sádicas que había conocido en su vida. Jimmy Savile. ¿Quién eres? Jimmy Savile fue uno de los presentadores más reconocidos de la televisión británica durante décadas, una figura excéntrica y carismática que logró un estatus casi intocable. Su estilo
Su programa había salido en un iceberg que habíamos visto. Era extravagante. Vestía con chándales de colores chillones, joyas llamativas, gafas oscuras y una personalidad impredecible. A lo largo de su carrera, se rodeó de figuras poderosas. Miembros de la realeza, políticos, médicos, policías ¿Esa no era Margaret Thatcher? y celebridades. Fue condecorado con títulos como el Ode Oficial del Imperio Británico y fue nombrado caballero en 1990 por sus servicios benéficos. Durante años trabajó como voluntario. Cuidado. Agárrate que vienen curvas. Amigo, agárrate fuerte a la silla que vienen unas curvas. Vienen unas curvas. En hospitales, cárceles y organizaciones benéficas. Tras su muerte en octubre de 2011, comenzaron a salir a la luz testimonios que cambiarían por completo su legado. Lo que inicialmente fueron algunas denuncias aisladas, pronto se convirtieron en una avalancha de acusaciones, tantas, que la policía tuvo que abrir una investigación exhaustiva. En enero de 2013, un informe oficial del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y de la Policía Metropolitana reveló una verdad escalofriante. Jimmy Savile abusó sexualmente de al menos 500 personas, aunque se estima que la 500. 500. cifra real podría ser mayor. Sus víctimas tenían entre 5 y 75 años de Ah, bueno. El verdadero no le hace asco a nada. 5 a 75. edad. Los crímenes ocurrieron entre 1955 y 2009, en un período de más de 50 años. Sus crímenes ocurrieron en hospitales, escuelas, cárceles, estudios de televisión, e incluso hacia cuerpos de morgues. Savile usaba su fama y carisma para acceder a víctimas vulnerables. Se presentaba como una figura paternal, solidaria, caritativa, y se aprovechaba de entornos donde los niños, enfermos y personas con discapacidades estaban completamente desprotegidos. En hospitales como el Broadmoor Hospital, una institución psiquiátrica de alta seguridad, tenía acceso sin restricciones. Tocaba y agredía a pacientes sedados, a veces incluso frente a personal que no se atrevía a intervenir por el poder que éste tenía. Fue este mismo poder el que hizo que las autoridades nunca tomaran las denuncias hacia Jimmy Savile con seriedad, lo que a la larga, hizo que él muriera tranquilamente sin pagar nunca por ninguno Le chupó todo un huevo. de sus crímenes. Adam Britton. Adam Robert Gordon Britton, nació en 1972, en el Reino Unido, y más tarde se trasladó a Australia, donde se estableció en el Territorio del Norte. Todos del Reino Unido, ¿eh? Se convirtió en zoólogo y especialista en cocodrilos, y trabajó durante años en colaboración con instituciones de renombre como la Universidad El Frank Cuesta de Inglaterra. Charles Darwin. También participó en documentales de National Geographic y la BBC. Durante años, Britton era percibido como una autoridad en el estudio y conservación de cocodrilos en Australia. Estaba casado con una mujer igualmente involucrada en la protección animal, y vivía en una propiedad donde tenía acceso a cocodrilos y otros animales. Sin embargo, hace unos años se supo que Britton es uno, si no, el peor torturador de animales de la época reciente de Internet. Desde el año 2014, navegaba por foros de la web donde se compartía material sobre actos horribles hacia animales, y él mismo compartía su propio material. Debido a su reputación, le era fácil acceder a animales, especialmente perros, a los que luego hacía sufrir de maneras tan espantosas que es mejor no describirlas. Incluso llegó a cometer actos de intimidad con los animales. El video que provocó que su búsqueda se intensificara al grado de ser identificado, fue titulado
One Bitch, Nine Pups. En este grotesco metraje, originalmente dividido en 9 partes, muestra cómo Adam Britton acaba con 9 cachorritos de una perra, a la que obliga a observar cómo destruye de manera siniestras a cada uno de los canes indefensos y Ay, no, Dios mío, qué hijo de puta. posteriormente terminar con la madre. Uniendo las partes, da un total de 15 minutos de contenido extremadamente repulsivo. Me reservo las descripciones, pero para que te hagas una idea, utiliza un martillo, una sierra de mano y un taladro. Se sabe que por lo menos 40 perros murieron a manos de Adam Britton de maneras horrendas. Sin embargo, pese a la evidente crueldad de este tipo, y además de que al ser arrestado se le encontró material ilegal en su computadora, fue sentenciado a solamente 10 años de cárcel en el 2024. 10 años. Te desaconsejo buscar cualquier material referente a este sujeto. Berlina Wallace. ¡Ay! Camila decía, 3 hombres blancos. ¡Ay, qué rica papiadita! ¡Ay, qué rica papiadita, mujer Inagi! ¡Ay, qué rica papiadita! Aquí papean. Aquí papean. ¡Ay, qué miedo! Aquí papean. Berlina Wallace fue responsable de uno de los actos más crueles de la historia reciente del Reino Unido. Ella mantuvo una relación de 5 años con un joven llamado Mark Van Dongen, el cual era casi 20 años más joven que ella. La relación terminó en el año 2015 por decisión de Mark, pues él sufría múltiples maltratos de parte de Berlina. Desde rasguños, golpes, hasta una ocasión en la que le metió agua hirviendo a él mientras dormía. Cuando Berlina se enteró que Mark tenía una nueva novia, enloqueció, y comenzó a acosarlo a él y a su novia. Ante esto, Mark pensó que sería buena idea ir al apartamento de Berlina para terminar todo en buenos términos, y decidió pasar la noche en el apartamento de ella. Durante la madrugada, Berlina le vació una taza de ácido sulfúrico a Mark en el rostro y cuerpo, a quien rápidamente se le empezó a derretir el rostro. Fue llevado a urgencias, donde tuvo que ser inducido a un coma por la gravedad de sus heridas, que incluso llegaron a dañar los huesos. El daño fue irreparable, quedó paralizado del cuello para abajo, perdió una pierna, quedó completamente desfigurado, y ante la posibilidad de perder el habla, Mark solicitó la eutanasia, falleciendo a inicios del 2017. Berlina fue declarada inocente por la muerte de Mark, pero fue declarada culpable por haber vertido el ácido en él, recibiendo una condena de cadena perpetua con un mínimo de 12 años. 12 años por... Cabe aclarar que el estado en el que Mark quedó fue tan grave, que las fotografías que se le tomaron jamás fueron reveladas al público. Uno de los testigos dijo que pensó que Mark tenía barro en su cara cuando gritaba por ayuda. No era barro, era su rostro que se estaba derritiendo lenta y dolorosamente. Si quieres saber más del caso, en mi canal hay un video donde lo abordo con muchos más detalles. Concha de la madre. Edward Pacnell. ¿Pero qué es el de la masacre de Texas? Edward John Louis Pacnell, conocido como la Bestia de Jersey, fue un abusador en serie que aterrorizó la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, entre 1960 y 1971. Nacido el 7 de mayo de 1925 en una familia acomodada, llevaba una doble vida. De día era constructor, esposo de Joan y colaborador en obras benéficas, incluso se vestía de Santa Claus para visitar niños. ¡Qué buen tipo!
De noche, se convertía en un monstruo. Entraba en casas aisladas, atacaba a mujeres, adolescentes y niños, algunos de solo 9 años. Los ataba con cuerdas o alambres, los agredía y escapaba sin dejar rastro. Lo más aterrador era su apariencia. Usaba máscara de goma, ropa negra con clavos, peluca, guantes y un cinturón con herramientas. Hablaba con falso acento irlandés y usaba ropa impregnada con olor a cigarro para despistar. No fumaba. La policía, sin pistas, desató redadas y creó pánico colectivo. Un inocente, Alphonse Legastelois, fue acusado falsamente, le quemaron su casa y vivió exiliado en una isla deshabitada durante 14 años. No. Paisnel fue detenido por accidente el 17 de julio de 1971, tras pasarse una luz roja en un coche robado. En el vehículo llevaba sogas, cinta, disfraces, guantes y una peluca. Dijo que iba a una fiesta sexual, pero en su casa hallaron una habitación secreta con libros de ocultismo, notas sobre víctimas y objetos rituales. Fue juzgado en diciembre de ese año por 13 delitos, incluyendo violaciones y secuestros. Condenado a 30 años, solo se le pudo vincular directamente con 6 víctimas, aunque se sospecha que fueron muchas más. Nunca mostró arrepentimiento. Salió en libertad por buena conducta en 1991. La comunidad rechazó su regreso, así que se mudó a la isla de Wight, donde murió discretamente el 29 de julio de 1994 por un ataque al corazón. No podría considerarme loco. Cínico a lo mejor sí, explicó a los medios de comunicación de forma burlona y con desdén Jorge Antonio Iniestra Salas, Se caga de risa. más conocido como el monstruo de Iztapalapa, uno de los ¡Iztapalapa! peores asesinos en serie y protagonista de uno de los casos más horribles en la historia de México. Este tipo trabajaba como taxista y vivía en el edificio de una escuela en la alcaldía que lleva su mote, con una mujer y los 3 hijos de esta. Apenas un año después de conocerse, la mujer, Clara Tapia Herrera, cachó a Jorge abusando sexualmente de su hija de 12 años. Sin embargo, no pudo hacer Un hijo de puta dijo que es Mac Dinero. nada porque temía que éste la abandonara. De hecho, pasó a darle su salario para mantenerlo ahí en casa. Jorge pasó a abusar de ella y sus hijas regularmente y llegó a tener 5 hijos con ellas, luego pasó a mantenerlas encerradas para protegerlas, según él, de otros hombres. Tapó ventanas y puertas para que no pudieran escapar. Llegó a convencer a Clara de tener sexo con sus hijas y con él mientras su hijo varón, el más joven, era obligado a ver. No puedo. Yo estoy quedando loco, amigo. La puta madre que lo parió. De verdad, pero... La puta madre que lo parió. Niño que se dice, vivía dentro de un tinaco con unas pocas cobijas y ¿Qué es un tinaco? ¿Una fuente de agua es un tinaco? que en las tardes era obligado a trabajar vendiendo dulces o recolectando materiales. Si esto no era lo suficientemente horripilante, en 2009 se mudaron todos a la casa de la madre de Jorge, donde sus 3 hermanos y otro menor de edad fungieron como cómplices. Rebeca, la hija más joven de Clara y la primera en ser abusada hasta donde se sabe, intentó pedir ayuda en una ocasión que una ventana se quedó abierta. Salas se dio cuenta y la golpeó con un tubo en la cabeza hasta que dejó de moverse. Después de esto, forzó a la bebé de Rebeca, una bebé de apenas 3 meses de edad, a intentar chupar el pecho de su madre, como si fuera a ser amamantada. La niña se asfixió y murió. Jorge en su estupidez intentó enterrar a las 2 debajo de la cama, donde dormían los demás niños y Gabriela, la hermana mayor de Rebeca. Obviamente el olor a muerte era insoportable así que... Oh, amigo, la
concha de la madre. Eso es muy Void y mira que yo no soy sensible. Eso es muy Void y mira que yo no soy sensible. Buah. Metieron los restos de ambas víctimas en una bolsa y la soltaron en una carretera que luego la policía encontró. Tanto él como sus hermanos, su madre y pareja, Clara, fueron detenidos. Sus familiares recibieron penas de entre 18 y 20 años, mientras que a él se le impuso una condena de 241 años de prisión. Al fin, un coso justo. Mr. Cruel es el inquietante apodo de un depredador cuya identidad permanece desconocida, aterrorizando Melbourne, Victoria, Australia, entre finales de los años 80 y principios de los 90. Sus crímenes, caracterizados por un modus operandi metódico y perturbador, se volvieron tristemente célebres por su audacia y la meticulosa planificación. Este violador en serie solía irrumpir en hogares familiares durante la madrugada, a menudo entre las 4 y las 5:30 am, siempre armado con un cuchillo y una pistola, y con el rostro cubierto por un pasamontañas. Su primera acción era atar y amordazar a los padres, frecuentemente encerrándolos en un armario o habitación. Su comportamiento era inquietantemente tranquilo y sin prisas. Incluso se le conoció por comer un refrigerio en la cocina de una víctima durante el ataque. Los casos más notorios incluyen a una niña de 11 años el 22 de agosto de 1987, a la que agredió tras amordazar a sus padres y hermano dentro de casa. El 27 de diciembre de 1988, secuestró a una niña de 10 años, a quien liberó ilesa físicamente 18 horas después en los terrenos de una escuela. El 3 de julio de 1990, irrumpió en otra casa y secuestró a una adolescente, a la que violó antes de liberarla cerca a una subestación eléctrica. Y su víctima más conocida Qué puta locura, amigo. fue Carmine Chan, de 13 años, secuestrada de su hogar el 13 de abril de 1991. Esta chica iba en la misma escuela que su víctima anterior. La secuestró a punta de cuchillo. El cuerpo fue encontrado un año después de su desaparición con varios impactos de bala en la cabeza. Se cree que su asesinato pudo haber ocurrido porque logró ver el rostro de su captor, a diferencia de las víctimas anteriores, a quienes Mr. Cruel lavaba y cambiaba de ropa meticulosamente para eliminar cualquier rastro forense y evitar su identificación. Los investigadores creen que Mr. Cruel planificó cada uno de sus crímenes con extrema precisión, realizando vigilancia previa de las víctimas y sus familias para estudiar sus rutinas. Era altamente consciente forensemente, tomando precauciones para no dejar rastros de ADN o huellas dactilares. Se ha especulado que pudo haber grabado o fotografiado sus ataques y que, si sigue vivo, podría conservar este material y continuar recolectando pornografía infantil. A pesar de una recompensa de $1 millón australianos por información que No lo encontraron, eso es lo más duro de todo. lleve a su captura y varias teorías sobre su posible paradero o destino, incluyendo su muerte, traslado o encarcelamiento por otros delitos, Mr. Cruel nunca ha sido identificado ni capturado. ¡Ay! Lo conozco a este. Este sí es Void. Y eso que yo no soy sensible. Peter Gerald Scully nació el 13 de enero de 1963, en Melbourne, Australia. Y es recordado, entre otras cosas, por ser el autor de un infame proyecto audiovisual conocido como Daisy's Destruction. Una serie de videos donde una mujer abusa de una niña pequeña de manera brutal, siendo humillada, golpeada y casi quemada en varias ocasiones. Video que se hizo popular gracias a que se filtraron 4 partes en la Deep Web y desde entonces ronda por toda internet, incluso redes sociales convencionales.
Scully fue siempre un indeseable, un estafador y un tipo que en pocas palabras, carecía de escrúpulos para hacer dinero. Cuando llegó a Filipinas en 2011, puso en contacto a prostitutas y chicas que hacían servicios por internet, con hombres que buscaban cosas exóticas. Aunque no se sabe con exactitud, hay gente que cree que Scully también vendió, por decirlo de esa manera, a jovencitas menores de edad. Para entonces, Scully ya tenía bastantes recursos, había estafado a gente en Australia y lo acusaron de fraude, por eso huyó al sudeste asiático. Desde Mindanao, empezó a crear una red que hasta la fecha no se sabe exactamente qué tamaño tiene, pero hay teorías, y que empezó por la contratación de jóvenes prostitutas que vivían en las calles. Pero con el tiempo se sumaron otros delincuentes sexuales de Europa y Estados Unidos, que visitaban Filipinas para cometer crímenes. Scully Qué locura, amigo. Qué puta locura lo que pasa en el sudeste asiático. Filipinas, Tailandia, Vietnam. Ahí cogen como loco, amigo. Ahí te cogen, pero te pegan una cogida que te hacen hecho mierda. Filipinas no hay ley, parece que no. Hay que ir. Toca hacer viajecito. Están locos ustedes. acostumbraba a adoptar a niñas de familias muy pobres. Acompañado de una de sus ayudantes, hablaba con los padres de alguna chiquilla y los convencía de dársela, Margallo. ya que le ofrecía supuestamente un gran futuro, comida, hospedaje y salud. Esta gente aceptó sin saber que sus niñas no volverían nunca con vida. Cuando la policía local encontró a dos niñas atadas en un departamento que alquiló, así como los restos de una adolescente a la que enterró ahí tras estrangularla, Peter fue perseguido y finalmente arrestado en 2015 en una casa en Malaybalay, junto a algunas de sus cómplices, aunque uno de ellos logró escapar y parece que sigue prófugo. La verdad es que Scully no solo filmó Daisy's Destruction, sino otros videos conocidos como The Claw, y tomó una serie de fotografías, material que luego fue vendido y filtrado sobre todo en la red profunda. Se le levantaron cargos criminales por fraude, abuso sexual, tortura, posesión, reproducción y distribución de pornografía infantil, pederastia y asesinato, por lo que fue condenado a cadena perpetua, solo porque en el país donde hizo todo esto no hay pena capital, y permanece encerrado en la cárcel municipal de Cagayan de Oro, en Filipinas. Hay gente que cree que Scully continúa haciendo negocios sucios desde prisión, pero esto no es algo confirmado. Qué locura, amigo. Richard Huckle. ¿Quién es? Richard Huckle, un ciudadano británico, se ganó un ¿Por qué son todos de Gran Bretaña? ¿Por qué los ingleses están tan locos, amigo? ¿Por qué? una de las más oscuras reputaciones en la historia criminal, siendo apodado el pederasta más prolífico de Gran Bretaña. Sin embargo, sus horribles crímenes se desarrollaron principalmente lejos de su país de origen, en Kuala Lumpur, Malasia, entre 2006 y 2014. 8 años. Huckle explotó No. la vulnerabilidad de niños empobrecidos de la región, aprovechándose de ellos. Este criminal utilizaba su estatus de extranjero y una falsa apariencia de ayuda humanitaria para infiltrarse en las comunidades y acceder a sus víctimas. De manera escalofriante, documentaba sus abusos en videos y fotografías que luego compartía en la dark web, más específicamente en un sitio llamado The Love Zone. Sus víctimas tenían entre 6 meses y 12 años de edad, de hecho, la más joven todavía usaba pañal. ¡No! La red de su depravación se extendió hasta que las autoridades australianas, al detectar su actividad sospechosa, alertaron a sus homólogos británicos. Su carrera criminal llegó a su fin cuando fue arrestado en 2014 a su llegada al aeropuerto de Gatwick, en el Reino Unido.
Durante el juicio, la magnitud de su depravación quedó expuesta en toda su crudeza. Hockel se declaró culpable de 71 cargos de delitos sexuales infantiles, aunque la evidencia contenida en su propio libro, que era un tutorial para cometer abusos, sugería que el número real de víctimas era considerablemente mayor. Fue condenado a una de las sentencias más largas por crímenes sexuales infantiles en la historia británica. 22 cadenas perpetuas consecutivas, con un periodo mínimo de 25 años tras las rejas. Sin embargo, Hockel falleció en prisión el 13 de octubre de 2019, luego de que otro preso lo violara y matara brutalmente a golpes, apuñalándolo, asfixiándolo y metiéndole un bolígrafo por la nariz hasta el cerebro. ¿Un bolígrafo en la nariz hasta el cerebro? Luis Alfredo Garavito, también conocido como La Bestia, es considerado el asesino en serie y violador de niños más prolífico en la historia criminal de Colombia, y posiblemente del mundo. Siempre se le tiene que mencionar cuando hablamos de asesinos en serie con más víctimas de la historia. Nacido en Génova, Quindío, en 1957, Garavito operó principalmente en Colombia durante las décadas de 1980 y 90, moviéndose sigilosamente entre diversas regiones del país. Además, las investigaciones sugieren que también pudo haber cometido crímenes similares en naciones vecinas como Ecuador. Su modus operandi muchos ya lo conocen. Atraía a niños de entornos vulnerables con engaños, promesas o pequeñas sumas de dinero. Una vez que tenía a sus víctimas bajo su control, las llevaba a lugares remotos donde las sometía a tortura, violación y, finalmente, asesinato. La crueldad sistemática de sus actos y el impactante número de sus víctimas lo catapultaron a una infamia sin precedentes. Alguna vez mencionó incluso que a pesar de su cristianismo, empezó a realizar rituales satánicos cuando cometía estos crímenes. No solo les quitaba la vida, sino que a veces desataba toda su pobredumbre sobre los pobres niños, por ejemplo, abusando de ellos antes y después de matarlos. Fue detenido en 1999. Durante su juicio, en un acto que dejó perplejos a muchos, confesó haber asesinado a 189 niños, una cifra que, aunque devastadora por sí misma, se estima que podría ascender a más de 200 víctimas basándose en 180, amigo. otras evidencias. A pesar de una condena inicial que superaba los 1800 años de prisión, las leyes colombianas limitaron su pena efectiva a un máximo de 40 años, lo que generó una intensa indignación. Se sabe que Garavito fue víctima de mucha maldad en su infancia y adolescencia. Es probable que numerosos abusos hayan moldeado su personalidad sádica y antisocial. Garavito falleció el 12 de octubre de 2023, a la edad de 66 años, mientras cumplía su condena en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa. Su muerte fue atribuida a complicaciones de salud, incluyendo leucemia y cáncer de ojo. Eso ha sido todo, por ahora. Muchas gracias por ver el video. Si crees que faltó alguien que merecía estar en esta lista, por favor, ponlo en los comentarios, para así hacer. Y aún tenemos videos más void que este. Imagínate que este no era el más void. Hay peores. Hay putos peores, amigo.